Hola, hola. Un saludo para todas las personas que están escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez y hoy me encuentro con un invitado muy especial en nuestro canal Lift of CR, donde las oportunidades, las experiencias y el conocimiento que comentaremos serán de muchísimo provecho y valor. Todo lo que nos viene a compartir el día de hoy, don Juan José Rojas Hernández. Entonces voy a dejar que él se presente para quienes no lo conocen y pues bienvenido. Gracias, Kevin, por invitarme. Bueno, ya escucharon mi nombre, ¿verdad? Soy Juan José Rojas. Soy ingeniero en mantenimiento industrial, graduado del Tecnológico de Costa Rica. Soy profesor investigador del TEC desde hace unos 8 años ya. Y pues básicamente, ¿verdad? Eso es un poco de mí. Perfecto, don Juan José. Primero quisiera iniciar preguntando un poco sobre usted. Ya nos comentaba un poco más sus estudios, tal vez a qué se dedica actualmente en su profesión y bueno, dónde nació esa pasión por lo que actualmente desempeña, los demás aspectos para irlo conociendo aún mejor. Bueno, soy un padre de un niño de 5 años. Tengo también un matrimonio ya de bastante rato, vamos para los 13 años ya. Me gradué del TEC hace ratillo, en el 2008, y me casé casi inmediatamente. Y pues hemos tenido una relación bastante interesante, hemos hecho bastantes cosas, hemos salido, hemos andado por todo lado. Me gusta pues pasar el tiempo con ellos, ¿verdad? Tal vez también un poco porque estuve un buen tiempo afuera, ¿verdad? Por eso ahora soy también mucho más celoso con mi tiempo. Me gusta hacer hiking, andar en bici un poco, leer de vez en cuando y ver tele también. O sea, es por épocas, esos hobbies, esos pasatiempos son como muy variados, ¿verdad? En unas épocas estoy leyendo un montón y no veo casi nada de tele, en otras épocas solo veo tele y así, ¿verdad? Y pues en realidad en mi caso es curioso, ¿verdad? Porque, bueno, el en el que yo estoy, somos tres compañeros, ¿verdad? Y los otros dos han tenido una gran pasión por el tema espacial desde niños. Yo no, ¿verdad? Yo realmente, pues, no era algo que tuviera un lugar como demasiado importante en mi vida, era siempre parte de las cosas que me daban curiosidad, claro que sí, pero no tenía como decir un lugar muy especial. Sin embargo, todo esto fue un accidente bastante curioso, ¿verdad? Yo realmente, en un momento dado, cuando el proyecto Irazú estaba ya como iniciando una etapa intermedia, como que ya había pasado la parte de definición de objetivos, etcétera. Ya se empezaron a entender que iba a llegar un momento en el que iban a tener que hacerle pruebas de ambiente espacial. Y obviamente, como el proyecto estaba como muy soportado por la escuela electrónica ya en el TEC, era muy claro que los de electrónica no tenían, digamos, esa formación como para hacer las pruebas de ambiente espacial, que son básicamente temas térmicos, temas mecánicos. Y entonces fueron a buscar a alguien a la escuela de ingeniería electromecánica en ese momento pues casi que muy rápidamente mandaron a alguien a reclutar desde Japón. El profesor Maeda ahora es un gran amigo, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, ya sí, él llegó a sacar fotos y a hacer preguntas, a reclutar, y en ese momento, pues, hubimos varios que llegamos a la reunión, pero digamos, en mi caso, yo en esa época estaba viendo cine japonés. Bueno, yo soy cinéfilo, demasiado cinéfilo, ¿verdad? Yo digo ver tele, pero ahora veo muchas series, pero antes realmente yo veía solo películas y veía muchísimas películas. Y hubo una época en la que estuve bien metido en Kurosawa y en cosas samuráis de la vieja escuela japonesas y empecé como a familiarizarme con ciertas cosas de la cultura. Entonces, cuando ellos llegaron ahí, yo estaba más por la cultura y por irme para allá, estar allá y que por el tema espacial en sí. Pero obviamente la otra parte también me parecía súper interesante. Inclusive Irazú no había prestado mucha atención, honestamente. Había escuchado, pero tampoco había llamado demasiado la atención. Entonces, por eso te digo que es muy curioso, ¿verdad? Porque es todo un accidente. En ese momento, los otros compañeros de alguna manera se echan para atrás un poco por el tema de la cultura, de la comida, de todo, ¿verdad? Y yo más bien, ¿verdad? Le doy el paso al frente y además yo ya quería, ¿verdad? Salir del país porque había hecho la maestría en el país. Yo decía, bueno, para el doctorado tengo que salir del país, ¿verdad? Quiero salir. Y pues entonces llené todos los papeles, etcétera. Y parece que al señor se le perdieron los papeles. La persona que estaba en ese momento a cargo de toda esa relación entre los japoneses y nosotros llegó a decirle al director de escuela de nosotros que
que ya habían escogido a la persona y que era un muchacho que el profesor no le supo decir quién era, pues se le pidieron los papeles, pero que era un muchacho de ojos claros. Y entonces mi director fue así directamente a decirle a Carlos Otárola, que es otro profesor de la escuela, que también tiene los ojos claros, que ya había sido favorecido, ¿verdad? Y que ya iba para Japón y muchas gracias. Espero que te vaya bien. Y entonces Carlos le dijo, no, yo no voy para Japón jamás. Y entonces, pues evidentemente eso fue todo un evento, ¿verdad? Para el director, porque a él le pareció súper extraño. Y entonces en consejo de escuela lo manifestó. Vean, es que ustedes se quejan de que no hay oportunidades, pero vino un señor, reclutó a alguien, lo escogió y esa persona dijo que no. A mí nadie me ha dicho nada. Entonces terminó el consejo, yo me fui donde el director y le dije, jefe, disculpe, pero yo fui el único que dijo que sí a eso, yo fui el único que llenó los papeles y todo, y o sea, a mí no me han dicho nada. Y me dice, es que a mí me dijeron que era un muchacho de ojos claros, yo pensé que era Carlos. Entonces, imagínate, en ese momento ya la fecha final estaba demasiado cerca y entonces yo le escribí al profesor Maeda diciéndole, disculpe, es que un malentendido y hasta ahora me doy cuenta de que ustedes me escogieron a mí. Y entonces me dice, bueno, pero es que ya la fecha de final está demasiado cerca, entonces, pues pude enviar todo rápido por dicha, ¿verdad? Y al final se supone que tenía que irme a hacer un examen de entrada, ¿verdad? De admisión, digamos. Y eso era un problema para mí porque yo estaba llevando la maestría, todavía no me había graduado, no había planeado la defensa todavía ni siquiera. Entonces, yo no tuve descanso, digamos, entre la maestría y el doctorado, fue así como completamente pegados uno al otro. Como es una de las carreras, uno de los programas más exitosos de esta universidad, del Instituto Tecnológico de Kyushu, entonces al final le dieron como pelota al profesor Cho de cambiarlo y ponerle aeroespacial de una vez. Entonces, básicamente era aeroespacial, ¿verdad? O sea, los cursos que yo compartía con la gente de maestría eran todos digamos, de temas aeroespaciales, de sistemas de potencia espaciales, etcétera. O sea, todo tenía que ver con eso. Nada más que uno obviamente iba escogiendo más o menos su camino y por ser doctorando, uno no tiene que llevar tantos como los de maestría. Entonces, yo escogí muchas cosas de potencia porque es lo que más me interesaba. Ok, perfecto, Juan José. Y qué bueno ver ese también balance entre lo que es la vida personal, la vida familiar y también la vida académica y profesional. Para continuar con lo que tenemos planeado hoy y va muy relacionado a toda esa experiencia que ha vivido usted y que nos ha estado comentando en el contexto del país hace algunos años, dentro de toda esa primera misión aeroespacial con el proyecto Irazú, empiezan a hacer y se empieza a germinar una idea para crear una organización que fue crucial para esto. Entonces, si lo ponemos nombres y apellidos, sería el Laboratorio de Sistemas Espaciales, conocido como el CETEC Lab. Bueno, usted forma parte del mismo. ¿Y qué nos puede comentar sobre esto? Básicamente, ¿cómo están conformados en sus proyectos a nivel interno? ¿Qué actividades suelen realizar sobre temas espaciales? Y más aspectos que nos pueda comentar sobre este tema. Bueno, el Laboratorio de Sistemas Espaciales, digamos, nace como una consecuencia, digamos, un resultado del proyecto Irazú, ¿verdad? O sea, el proyecto Irazú conforma, digamos, un equipo ahí multidisciplinario un poco, ¿verdad? En el que pues están, digamos, varias personas en ese momento, ¿verdad? Un project manager, ¿verdad? Que salió del país y entonces por eso en este momento no está con nosotros, Marco. Y después también estaba Adolfo, ¿verdad? Johan y yo. Y teníamos como repartido un poco las cosas en el sentido de que, bueno, en un momento dado, como Adolfo fue el que volvió primero, él empezó a encargarse de casi todo lo que tenía que ver con dar la cara, mientras que Johan todavía no había vuelto, pero y también antes de eso había estado trabajando en los temas de la computadora a bordo, cosas como esas, y yo me había dedicado mucho al testing, ¿verdad? A lo que son pruebas. Todo nace de ahí, ¿verdad? O sea, en ese momento cuando nosotros ya nos empezamos a conversar más y a juntarnos más, nos dimos cuenta de que pues teníamos que continuar, ¿verdad? Casi que teníamos el deber. En el caso mío, por ejemplo, en QTech, en la universidad en la que yo estaba, casi que era un evangelio, ¿verdad? Volver a los países de origen a llevar, digamos, un poco la filosofía de los satélites pequeños que le permitan a las naciones entrar a la carrera y además que les permitan generar ciertos tipos de
de capacidades y conocimientos que tal vez son difíciles de adquirir en otro tipo de proyectos, porque otra vez, ¿verdad? Es un tema que tiene mucho que ver, siento yo, con la integración, ¿verdad? Con la oportunidad de realmente ver trabajando un montón de sistemas diferentes unidos en un gran sistema que es ese pequeño satélite, que a pesar de que se ve tan pequeño, ¿verdad? Tiene un montón de cosillas adentro que son bastante difíciles de coordinar y además se prueba ya a niveles bastante rigurosos. Todo nace de esa parte, ¿verdad? De la formación de nosotros y de la visión que cada uno tuvo en los países en los que estudiamos, de que teníamos que seguir con esto, ¿no? Y las pasiones anteriores también, ¿verdad? Como yo te decía. En el caso más que todo de ellos y en el caso mío, mi nueva pasión, ¿verdad? Una cosa que yo me encontré por accidente, pero que empecé a cosechar, ¿verdad? O sea, empecé como a cuidar, a chinear y porque realmente a mí me gusta mucho, especialmente la integración. O sea, me encanta poder agarrar un montón de cosas que por sí solas no pueden desempeñar una función y después unirlas y a partir de esa unión poder realmente tener algo que hace mucho más que las partes por separado. Y después toda la parte de testing, etcétera, me encanta y me gusta mucho la forma en la que se trabajan este tipo de proyectos, lo que se obtiene, lo que los estudiantes obtienen, me gusta también mucho como herramienta, digamos, pedagógica y herramienta, digamos, para desarrollo de capacidades en general. Entonces, pensamos en todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Desde seguir adelante y tal vez desarrollar temas relacionados con el espacio, pero tal vez que no fueran necesariamente satélites, porque obviamente los lanzamientos son muy caros, ¿verdad? Y después de todo esto requirió un cierto esfuerzo económico ahí de mucha gente, incluyendo muchos costarricenses que aportaron su granito de arena. Y la idea no es seguir haciendo presión. Hay mucha gente que tiene también recursos y ideas y deseos y nosotros nos hemos vuelto socios de muchos de ellos, ¿verdad? O sea, les damos algún tipo de servicio, que les hagamos un subsistema particular, ¿verdad? Tal como lo se está haciendo ahora para la Universidad de George Washington por el CETEC Lab. Pues este tipo de asociaciones y otras cosas que venimos haciendo, ¿verdad? Fue mucho el sueño que tuvimos y parece que vamos bastante bien, ¿verdad? Además nos hemos dividido muy bien el trabajo, ¿verdad? O vamos a decirlo claramente, digamos, yo soy muy hands-on, soy muy de hacer, entonces constantemente todo lo que tiene que ver con desarrollos, así, ya cosas que son así muy físicas, etcétera, mucho de eso me toca a mí y a mí me ha gustado mucho encargarme un poco de esas cosas. Y después, digamos, Johan tiene como una visión un poco más general. Él típicamente hace un poco de System Engineering y lo hace muy bien. Y además, digamos, tiene bastante conocimiento de la parte de sistemas embedidos, etcétera, y de computadoras en general a bordo. Y en mi caso, yo estoy muy metido en la parte de potencia, me encanta, ¿no? Inclusive también he estado diversificándome hacia cosas de la Tierra, paneles solares, etcétera, todo eso, porque obviamente tengo que hacer mucho más que solo espacial. Y en el caso de Adolfo, obviamente su enfoque es un tema de control de órbita y todo eso, ¿verdad? Pero además se ha enfocado muchísimo en la parte inclusive de la promoción, inclusive la parte política, porque hemos tenido participación, digamos, en el caso de Johan y Adolfo han tenido una gran participación en la redacción de la ley para crear la Agencia Espacial Costarricense y al final eso fue aprobado, entonces pues obviamente eso es un gran mérito también, digamos, desde TEC como un todo, a pesar de que en el caso mío yo sí en ese momento no pude participar todavía, ¿verdad? Y fue creciendo y creciendo hasta que se aprobó, ¿verdad? Y además, probablemente vamos a también a tener pronto un programa espacial en el TEC, ¿verdad? Un programa de investigación y extensión en temas espaciales, ¿verdad? Que es algo que yo creo que va a agrupar a varias gente que está interesada en el área y que no forma parte directamente de ese TEC. Entonces eso también es bastante bueno, siento yo, ¿verdad? Y además, Jay, hemos tenido bastantes proyectos, ya hemos graduado varios estudiantes, digamos, de bachillerato y de maestrías que han hecho sus proyectos en el CETEC Lab. O sea, estamos diversificando mucho también por ahí y creo que tenemos, digamos, todavía muchas cosas que explorar. También con respecto a lo que son socios externos, tenemos muy buenas relaciones con mucha gente. Entonces creo que todavía nos falta mucho, todavía faltan muchas cosas que por verse, ¿verdad? Ahí se van a ir revelando con el tiempo. Yo básicamente en mi escuela trabajo en el Delta. El Delta es famoso allá en el TEC porque el Delta es como, es realmente un workshop en el que uno puede hacer muchas cosas, ¿verdad?
tenemos impresión 3D, tenemos bastantes herramientas, tenemos equipo, ¿verdad? Bastante equipo. Ahí hemos ido creciendo y tenemos también muchísimas partes, cosillas ahí, ¿verdad? Dispositivos en general para hacer prototipado, etcétera, cosillas de ese tipo. Entonces, yo estoy ahí en el Delta y hay un montón de cosas de CETEC que están ahí, ¿verdad? Porque yo estoy ahí y yo soy el que las está, digamos, llevando a cabo, entonces ellos naturalmente se vienen hacia el Delta. Cuando es algo más de comunicación, etcétera, se va para otro laboratorio que está en electrónica, que es donde están todos los equipos de comunicación. Y ahí normalmente el que está dándole casi siempre seguimiento a todos los temas de comunicación va a ser Johan. Y después, si es algo de control, ¿verdad? Temas de orientación, etcétera, va a estar en otro laboratorio también electrónica, en el que probablemente va a estar más Adolfo ahí metido dentro de la situación. Entonces, como que ha sido todo muy orgánico, ¿verdad? En el caso del Delta también, inclusive ha sido muy interesante porque hay gente que es Delta, digamos, y hay gente que está en el Delta, pero son de CETEC. Entonces, en el Delta propiamente estamos haciendo cosas que tienen que ver como con IoT industrial, cosas de ese tipo, temas de caracterización de baterías, de carros eléctricos, cosillas así, ¿verdad? De ese tipo, que tienen que ver con potencia un poco, pero casi siempre hay como un proyecto, digamos, gemelo en CETEC Lab, es curioso, ¿verdad? Digamos, en temas de asistentes, tenemos gente de mecatrónica, gente de mantenimiento industrial, gente de electrónica, tenemos gente de materiales, hemos tenido gente de diseño industrial, hemos tenido gente de producción industrial, o sea, realmente ha sido muy, muy variado. Obviamente tenemos, creo yo que el mismo problema que tenemos todos los laboratorios, por lo menos del TEC. No sé si en la UCR habrá tanto problema con eso, pero a nosotros a veces nos cuesta mucho tener gente de posgrado, ¿verdad? Son como las excepciones. Entonces, por ahí, digamos, siempre por año vamos a tener tal vez uno de posgrado y un montón de gente de bachillerato, ¿verdad? Tal vez pueden andar en un año ahí entrando y saliendo unos 20. Y eso también se da un poco por la cooperación y como la relación armónica que hay entre CETEC Lab y TechSpace, porque hay como un flujo natural de gente de TechSpace a CETEC Lab. Y ha salido gente muy, muy buena de ahí, ¿verdad? De esa relación y pues han terminado siendo asistentes ya más formales, ¿verdad? Como ya con horas, etcétera, con algún tipo de remuneración, etcétera. Pero eso siempre ha sido, siempre es bastante limitado, ¿verdad? Son cosillas con las que estamos luchando también, ¿verdad? Poder tener un poco más de recursos para tener un poco más de asistentes y tal vez también empezar a buscar un poco más el tema de tener gente posgrado, especialmente maestría, ¿verdad? Ok, perfecto. He escuchado algunas actividades como para público abierto que realizan en el CETEC, por ejemplo, ciertos talleres. ¿Cómo podríamos comentarle a las personas que se involucren en esas actividades que ustedes realizan dentro del CETEC? Además de, como usted nos comentaba, ciertos estudiantes que tal vez estén interesados, que quieran formar parte internamente en los proyectos del CETEC. ¿Qué pasos se deben ir cumpliendo para que se presenten esas oportunidades? Bueno, en nuestro caso nosotros no nos hemos complicado mucho en eso, ¿verdad? Hemos siempre pedido a la gente casi que pase primero por TechSpace, ¿verdad? Eso ha sido como una especie de regla no escrita, pero ha sido una de las cosas como que hemos encontrado más pragmática, ¿verdad? De que la gente simplemente explore su curiosidad a través de TechSpace, se dé cuenta si realmente le gusta y después ya, cuando esté dispuesta a adquirir tal vez un compromiso un poco más serio, pueda entonces meterse en CETEC y tener ya tareas asignadas y tener, digamos, que cumplir con ciertas cosas, ¿verdad? Porque nosotros pues somos exigentes, no demasiado, pero sí, o sea, entendemos obviamente la naturaleza de este tipo de cooperación, debe haber algo que se entrega y algo que se recibe, y nosotros hemos tratado también, ¿verdad? De darles algo a cambio a los estudiantes. Por lo menos en mi caso personal, yo sí me enfoco mucho en que sea un tema de aprendizaje, simplemente de capacidades. Que la gente que ingrese ahí, que trabaje conmigo, sepan que en temas de capacidades van a adquirir un montón de cosas que de otra manera no las hubieran adquirido. Eso la mayoría de las veces es suficiente. Habrá otras en las que tal vez, pues, no, tal vez la persona anda buscando algo más que eso, ¿verdad? Ahora tenemos mucha gente que se quiere ir para afuera y todo, ¿verdad? Y para nosotros es siempre esa disyuntiva de que nosotros ocupamos que alguna gente se quede con nosotros y tal vez saque la maestría en la institución para que puedan mantenerse ligados, etcétera. Pero muchos se quieren ir y uno entiende también, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? Son como cosillas que están ahí siempre en ambiente.
y en general actividades, digamos, hacemos muy variadas, ¿verdad? De cosas hasta con empresas privadas, ¿verdad? A charlas y etcétera, webinars, cosas de ese tipo. También existe un curso electivo en la escuela de electrónica. En algún momento pensamos en hacer también el curso electivo común, por ahora está así, ¿verdad? Y pues actividades hemos hecho en algún momento, por ejemplo, temas de Kansas y cosas así. Ahorita pues hemos bajado un poco el ritmo en esa parte porque tenemos proyectos propios que deberían requerir la mayoría de nuestro tiempo. Y otra cosa que es complicado es que básicamente nosotros hasta el momento hemos estado un poco ad honorem, básicamente. Y bueno, por razones de muchos tipos, pero más que todo por la coyuntura en la que llegamos, ¿verdad? Todos en diferente tiempo. A ellos les dio tiempo de inscribir un proyecto, ¿verdad? Con la Universidad de George Washington, que eso fue muy bueno, pero después de eso no ha habido recursos ni nada por tema de pandemia y temas de regla fiscal, etcétera, o sea, temas ya que se salen de las manos de nosotros y que fueron cambios muy fuertes, ¿verdad? Debidos a, más que todo, a la regla fiscal, ¿verdad? Que es como lo que estamos afectando más. Y entonces, pues nos ha obligado también a ser un poco más creativos y tratar de buscar cómo podemos hacer cosas en las que haya un aporte fuerte de algún socio, que eso pues en realidad, digamos, es bastante factible, pero requiere tiempo, ¿verdad? Para reforzar bien esas relaciones, construir esa confianza, etcétera. Y igual, otra vez, que sea ganar, ganar, ¿verdad? Porque yo por lo menos he venido planeando y planeando cosas que yo en algún momento estoy seguro que nuestros socios va a estar muy interesado en recibir, pero de todo toma tiempo, ¿no? Ahí vamos poco a poco. Ahí en redes sociales también a veces se hacen algunas publicaciones, comparten algunas cosas. En Instagram ahí estamos como Zetec Lab, ¿verdad? Ahí nos pueden buscar como Zetec Lab. Básicamente esa es la más activa, ¿verdad? En Facebook también estamos igual como Zetec Lab, pero es más activo por ahí, por Instagram, ¿verdad? Y sí, básicamente en eso es en lo que estamos. Ahorita estamos un poco enfocados en ver si podemos terminar un poco este proyecto que tenemos todavía en camino y que ya se nos está acercando peligrosamente el tiempo de lanzamiento del satélite. Entonces tenemos que terminar la parte que nos toca, ¿no? Buenísimo, don Juan José. Yo creo que pues tener esas oportunidades de crecimiento y de participación, especialmente de trabajo, mayoritariamente enfocado también en lo que es el sector espacial en nuestro país, por medio de una organización como lo que es el CETEC Lab y todo lo que nos ha comentado, da una gran esperanza de que vamos por un buen camino. Por ello, me gustaría consultarle desde su opinión, ¿qué cree que nos espera a nosotros como país en estos temas? Que si nos ponemos a pensar a futuro, de aquí a 10 años, qué nuevos retos son los que debemos ir trabajando, tanto profesionales como estudiantes, y cuáles son las oportunidades que podrían crearse en Costa Rica si continuamos progresando en estos temas y en esta industria. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que en estos años realmente ha habido un movimiento tal vez leve, pero notable hacia la investigación y desarrollo en ciertas empresas que están con operaciones en Costa Rica, ¿verdad? Ya la gente se ha dado cuenta de que es bueno, es factible y es rentable traerse eso para acá. Y además también ya el emprendedurismo tico piensa también un poco en la parte tecnológica y entonces también se han ido metiendo en esto, ¿verdad? No son muchos, pero existen y esperemos que cada vez sean más. Yo creo que una persona que pasa, por ejemplo, por ese Tech Lab ya no se va a sentir tan perdida en un ambiente de investigación y desarrollo fuerte, donde haya tal vez mucha integración, mucho trabajo bajo un esquema tal vez de ingeniería de sistemas complejos, un esquema de ciclo de vida. Básicamente en la industria costarricense, como seguía siendo de alguna manera temas relacionados con la producción, a pesar de que obviamente ahora se ha vuelto producción de cosas con altísimo valor agregado, ¿verdad? Tecnológicas, etcétera, sigue siendo producción y la producción, pues la mayoría de las veces se enfoca como en proyectos. El ciclo de vida se vuelve un poco más corto, digamos. El ciclo de vida de los proyectos espaciales es mucho más largo y además es muy crítico, ¿verdad? Es como la atención a los detalles, la coordinación de las etapas de revisión, etcétera. La claridad de cuándo es crítico, dónde está la parte crítica, dónde está la revisión, de cuándo necesitamos un ente externo. Toda esa filosofía, ¿verdad? Que básicamente viene un poco de toda la industria espacial, la industria inclusive también automotriz,
defensa, etcétera. En todo esto la filosofía es como más ampliada, ¿verdad? Es ciclo de vida completo, desde realmente los requerimientos del cliente hasta el desecho, ¿verdad? Esto creo yo que es algo relativamente novedoso en el país. Y nosotros, a pesar de que lo hacemos a una pequeña escala, pues lo hacemos, ¿verdad? O sea, lo hacemos y les enseñamos a nuestros estudiantes que eso existe y que seguramente si fueran a trabajar, no sé, en Boeing o si fueran a trabajar en algún sector no sé, allá, inclusive en el borde con México o en Tijuana, inclusive en ciertas cosas aeroespaciales, mucha gente de acá que ha terminado ahí, que tal vez han empezado en algunas de las empresas que están acá, se han movido hacia allá y han terminado en el brazo aeroespacial de eso y tal vez entonces terminan relacionándose con este tipo de metodología que es más de sistemas, ¿verdad? No tanto de proyectos, sino de sistemas. Y esto yo creo que es muy interesante. O sea, a mí me parece que si reforzamos esta área y si nosotros hacemos nuestra parte de tal vez, ¿verdad? Ir reforzando un poco eso, puede pasar algo similar a lo que pasaba tal vez en Japón, que en el caso nuestro, digamos, la gente graduada de QTech, de este programa de integración, que ya se sabía que era aeroespacial, terminaba trabajando en la industria, digamos, de muy alta tecnología de Japón. O sea, ellos tenían trabajo garantizado en lugares de robótica, en lugares de justamente aeroespacial, porque se valoraba mucho esa familiaridad con estos esquemas, tal vez que tienen un espectro más amplio, porque involucran no solamente, digamos, la parte de uso de algún equipo, mantenimiento de un equipo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se dan mucho en la producción, sino ya inclusive irse mucho más atrás hacia la concepción de algo nuevo, hacia la generación de alguna cosa completamente novedosa para algo que el cliente necesita, una necesidad específica y desde ahí empezar con ese ciclo de vida y llevarlo hasta el final, ¿verdad? Entonces yo creo que eso nosotros lo tenemos en el chip en alguna medida u otra, ¿verdad? Tarde o temprano va a llegar muchas empresas que van a andar buscando gente que esté muy familiarizada con este tipo de gestiones, porque al final es un sistema de gestión, eso es lo más curioso, ¿verdad? Pero para cosas digamos, de muy alto valor agregado, de tecnologías muy, digamos, muy de punta, etcétera. Y entonces sí, yo creo que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Para aportar en esa parte. Y creo que hay mucho que podemos dar ahí, ¿verdad? En este tema. Excelente, don Juan José. Y ya tal vez para ir terminando lo que es la entrevista del día de hoy, dentro de todo ese camino que ha recorrido, de todas esas experiencias que nos ha comentado, ¿cuáles serían los consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños? Esas frases o esas lecciones que la vida le ha dado y que nos pueden ayudar a nosotros a dedicarnos a lo que realmente nos apasiona. Entonces, básicamente, ¿cuál sería su mensaje final? Bueno, yo, en mi caso personal, digamos, si yo me echara un poco para atrás y tuviera la oportunidad de repensar algunas cosas, una de las primeras cosas que hubiera hecho diferente hubiera sido tal vez continuar de golpe, ¿verdad? Desde el bachillerato directo a la maestría. Y claro, en Costa Rica eso parece ser una opción un poco extraña, especialmente para un ingeniero de mantenimiento industrial que está bastante demostrado que consigue trabajo el día después de que se gradúa, ¿verdad? Entonces es como complicado a veces venderles esa idea a los muchachos y a las muchachas, pero yo, digamos, lo haría, digamos, hoy en día. Yo sé que es una apuesta arriesgada, y yo entiendo que claro, puede dar miedo tener un poco alargar un poco la vida de estudiante, ¿verdad? Tal vez es natural que uno quiera salir de la vida de estudiante, eso fue en parte lo que me pasó a mí, yo ya, como le digo, ya salí y me casé inmediatamente, ya estaba pensando en otras cosas, ¿verdad? Pero creo que es una muy buena apuesta. ¿Por qué? Porque realmente la digitalización de la industria, el cambio en general, el claro mensaje que Costa Rica le está mandando en general a todo el mundo afuera y además también el montón de gente que está incubando esas ideas de emprendimientos, yo creo que va a generar un ecosistema un poco diferente en el futuro. O sea, hay que pensar en la posibilidad de que si uno toma la decisión de seguir adelante con algo, digamos, científico, sea uno de los pocos que termine teniendo un cierto perfil.
y que cuando otras empresas más, tal como ya lo hizo Intel, decidan abrir una pequeña parte de su operación y dedicarla a la investigación y desarrollo, vos seas uno de los pocos que sepa cómo plantear un experimento, que ya haya hecho experimentos en el pasado, que sepa, digamos, cómo enfrentarse a la literatura científica y poder rebuscarla ahí, hacer cosas y tomar ideas y plantear cosas a partir de eso, etcétera. O sea, son un montón de cosas que yo creo que yo les diría a los que están, ¿verdad?, un poco por las ciencias, que tal vez traten de embarcarse por ahí, ¿verdad? Porque ya el momento en el que uno encuentra un trabajito con un buen salario y se acomoda otra vez, se acomoda ya a ese ritmo de vida, ya después es muy difícil. A mí me tocó, digamos, pasar de estar aquí siendo un empleado de una institución pública reconocida, siendo un profesor, ¿verdad? Digámoslo entre paréntesis, porque obviamente no significa lo mismo en Japón que en Costa Rica, ¿verdad? Ser un profesor, pero digamos, con todo eso, me tocó pasar a Japón a ser un estudiante más. Algunos de mis compañeros estaban realmente saliendo de la maestría o saliendo inclusive del bachillerato. O sea, yo era uno de los más viejos, ¿verdad? Y otra vez volver a ser estudiante no es fácil, no es fácil. O sea, no es solo es un tema de que yo tenía que pagar mi casa todavía, ¿verdad? Sino de que yo a veces sentía que estaba jugando de chiquillo, porque, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿verdad? Con ese montón de gente tan joven jugando de estudiante otra vez, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Es una experiencia que para mí fue buenísima, complicada, incómoda, pero muy, muy bonita. Pero yo creo que lo mejor es seguir directo y tratar de alargar la parte académica lo más que se pueda si verdaderamente ese es el enfoque que uno quiere darle a su carrera, ¿verdad? Un poco más científico. Eso es una de las cosas que yo les daría como consejo, si me lo permite. Perfecto. Bueno, hemos llegado entonces al final de nuestro episodio del día de hoy. Agradecerles el tiempo a ustedes que nos escuchan y especialmente a usted, don Juan José, que nos acompañó el día de hoy. Ha sido un rato súper provechoso. Ojalá seguir pues, esos consejos que nos compartió. Y bueno, a compartir el podcast, a compartir el canal en general, que más personas puedan iniciar su camino en eso que les apasiona. Como siempre les digo, aprovechen las oportunidades del camino. Sigan muy pendientes que todavía nos esperan más episodios con invitados e invitadas muy interesantes. Y bueno, pues este fue el episodio del día de hoy en nuestro canal Lift of CR. Un pequeño podcast para ti, una gran esperanza para el país.